Muy buenas tardes. El rápido, me pasa el rápido. Bueno, ¿cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Javier Massa. Soy analista forense e investigador digital. Cuando me dijeron recién presentate vos, me acuerdo que antes cuando uno se presentaba ante los demás decía yo soy Juan el carpintero, Juan el herrero. Sin embargo, me parece que hoy, y justamente tiene que ver mucho con la charla, de cómo nos definimos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es el mindset del analista forense? Es decir, ¿cuál es el conjunto de habilidades, de capacidades, de creencias, de cuestiones internas? ¿Vieron intensamente? Tengo mi nene Martín de 7 años, veo intensamente 3 veces al día. Entonces, todo ese conjunto de emociones y ese conjunto de conocimientos, habilidades, están dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a cómo bucear y encontrar esas habilidades. Gracias, Emi, por meterme presión ahí con él. Bueno, actualmente me desempeño como coordinador en la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Seguridad. Soy el director de la Diplomatura de Análisis Forense Digital de la Universidad Nacional Escandariano Ortiz. Certifiqué en algunas herramientas forenses, pero principalmente soy padre de un hermoso hijo, como les dije, de 7 años, de Martín, que iba a venir conmigo hoy, pero lamentablemente por cuestiones de agenda no pudo. Estaba ocupado, Martín. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de justamente cuáles son las habilidades y aptitudes, ¿no?, del mindset del forense, los tipos de inteligencia que hay, un poco acerca de cómo es el aprendizaje. Vamos a tratar de aprender un poquito de gestionar la cultura del error y al final de cuentas vamos a cerrar con algunas conclusiones acerca del analista forense digital. Todo surge con esto, ¿no? Cuando estamos open to work. Empezamos a buscar trabajo en línea y decimos, a ver, voy a buscar, como dice Martín, chamba, mi primera chamba, ¿no? Buscamos trabajo. Decimos, a ver, ¿de qué quiero trabajar? Voy a buscar analista forense digital. Y de repente empiezan a haber una serie de requisitos, certificaciones, años de experiencia, horas de vuelo, quieren que seamos pilotos de drones, ¿sí? Todas esas cuestiones que hacen quizás a habilidades que podemos llegar a adquirir con el tiempo. Pero cuando nosotros pensamos en desarrollar nuestra carrera profesional, sin lugar a dudas, están muy lejos de nosotros. ¿Y ahí qué hacemos? Tristeza, ¿sí? Tristeza. Dice, ¿cuál va a ser tu día a día? Conducir investigaciones, hablar con proveedores, hablar con jueces, presentar tus casos ante abogados. Lo pintan como si fuera algo mágico, ¿no? Pero sin embargo, como Emi bien lo dijo, a veces es algo realmente caótico también. Es por eso que es importante distinguir cuáles son las habilidades y cuáles son las aptitudes que tenemos en nuestras vidas. Las aptitudes son aquellas capacidades innatas que llegan con nosotros al nacer, cuando decidimos bajar a tierra, llegan con nosotros esas capacidades. Sin embargo, por otro lado, las habilidades las vamos adquiriendo con el tiempo. Las habilidades sí nosotros podemos tomarlas. Y de acá yo siempre pregunto, ¿no? Investigador, ¿se nace o se hace? Esa la vamos a responder juntos quizás cuando vayamos cerrando la charla. ¿Alguien? Por acá, una radio, dicen por ahí. ¿Cómo descubrí yo la pasión por investigar? Cuando era joven, mi abuelo tenía radios antiguas, así como esta, suena una antigüedad, pero todavía se utilizan, y tenía curiosidad por ver qué había ahí adentro. ¿Qué hacía? Desarmaba las radios. Cuando desarmamos, ¿qué pasa? Siempre sobran piezas. Bueno, a mí me sobraban, de hecho, he roto miles de radios. Pero mi abuelo, ¿qué hacía? Se compraba otra. No se compraba otra radio para él escuchar la radio, se compraba para que yo la desarme. Y así aprendí, por ejemplo, que habían capacitores, resistencias, bobinas, una fuente de alimentación. De hecho, en el año 1997, no les conté, yo soy de la localidad de San Salvador de Jujuy. En la localidad de San Salvador de Jujuy, en la época esta época de septiembre, se festeja el Día del Estudiante y la primavera, y se hace un desfile de carrozas. En el año 1997, esta carroza circuló por una avenida principal donde se hace el desfile de carrozas. Y era un dragón que escupía fuego. Ese día, yo dije, quiero hacer una carroza que escupa fuego. Tenía 7 años. Y ahí decidí que quería ser técnico.
ir a una escuela técnica. Y a partir de ahí empezó este viaje. Este viaje donde aprendí luego de mucho tiempo que uno viene al mundo con un conjunto, como decimos anteriormente, de habilidades y aptitudes, que pueden ser físicas, que nos pueden hacer correr más rápido, nos pueden hacer tener mucha más fuerza, nos pueden hacer saltar más alto que otra persona. Capacidades técnicas, la capacidad de manejar una herramienta, conducir un vehículo, pilotear una aeronave. Capacidades artísticas o creativas, pintar, como te decía hoy en la tarde David. Pero no solamente desde el punto de vista del arte como una concepción, o la concepción a la cual estamos acostumbrados, sino que también hay arte digital, podemos programar, todas estas habilidades pueden llegar a ser de utilidad en el mundo forense. Habilidades emocionales, sentir empatía con las víctimas, pensar por qué nos gusta o nos apasiona este trabajo que realizamos como forenses. Y también, obviamente, cognitivas, que nos van a permitir a nosotros ir profesionalizando la actividad. De hecho, yo recordaba al principio de la charla, de hecho, vengo haciendo como un camino de introspección personal, por eso decía confesiones al principio, donde me imaginaba a mí en los principios de cuando empecé a trabajar en el mundo del análisis forense digital, cuando era un terreno totalmente, estábamos en un banco de niebla. Estoy hablando del año 2000, del año 2003 salió la primera RFC. En aquella época hablar de evidencia digital, evidencia electrónica, evidencia almacenada en la nube, parecía ser cosa de volver al futuro. Sin embargo, hoy, 20 y pico de años después, es una realidad y ya obviamente nos pegó a todos en la cara. Ni hablar, como decían anteriormente con Maxi, de criptos, ni hablar de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología emergente a la cual nos enfrentamos y son desafíos hoy para nosotros. Criptografía, computación cuántica, todos esos son desafíos, pero no de las personas del futuro, son desafíos actuales a los cuales nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Por eso pensaba decir, a ver, ¿por qué el mindset del perito informático tiene que estar encasillado? Si en realidad hay montones de tipos de inteligencias. Hay gente que piensa de forma más lógica o matemática, hay gente que piensa de manera global, hay gente a la cual necesita que las ideas le lleguen mediante la transmisión oral, hay gente que necesita también, tiene cierta inteligencia natural. Yo decía, en mis equipos de trabajo veía gente que a veces ponía plantitas. Y yo decía, ¿para qué ponen una planta en la oficina? Luego dije, está bien, este flaco necesita tener verde en su vida. Entonces, era quizás porque se sentía más ameno trabajando de esa manera. Inteligencia kinestésica, hay gente que necesita tocar las cosas, hay gente que necesita estar en constante movimiento. Inteligencia intrapersonal, hay mucha gente que la peregrinación va por dentro. Mucha gente que reflexiona mucho hacia sus adentros y de esa manera es que saca adelante muchos proyectos. Hay inteligencias interpersonales que nos permiten tener mejores relaciones con nuestros semejantes. Inteligencia lingüística, que se dice que quizás es la más compleja porque trabajan los dos hemisferios del cerebro. Si yo les diría, por ejemplo, que elijan una de estas imágenes, seguramente se van a ver identificados sin querer con algún tipo de inteligencia. Si tomamos un segundo, por ejemplo, la primera, a ver, es inteligencia natural, donde vemos a un yaguareté, inteligencia lógica matemática, donde vemos una estructura del puente de la mujer, inteligencia corporal, dos bailarines, inteligencia lingüística, donde hay libros, inteligencia musical, por el bandoneón, e inteligencia global, donde vemos un avión planeando, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros podemos percibir al aprendizaje como una ventana. Una ventana que puede permanecer cerrada si nosotros toda la vida no damos ese salto al apasionante mundo del aprendizaje, porque cuando esa ventana se abre, ¿qué pasa? Empezamos a comprender el mundo que nos rodea,
empezamos a integrar conceptos que teníamos y por sobre todas las cosas empezamos a crear. ¿Por qué? Porque identificar evidencias dentro de un dispositivo de almacenamiento, dentro de un dispositivo móvil, es eso, es ir a buscar puntualmente algo que no sabía nadie que estaba ahí o que presumían que estaba ahí y nosotros sacarlos a la luz. Por eso es que es importante tener en cuenta qué pasa cuando pensamos. Cuando pensamos, primero que nada, hay un mayor flujo de sangre en la corteza cerebral. Específicamente, ¿dónde? En la corteza prefrontal, que está justamente a la altura de la frente y sobre los ojos. Si hay más irrigación sanguínea, ¿qué pasa? Veo todo con más claridad, aprendo más rápido, empiezo a pensar más libremente. Hay mayor neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las neuronas empiezan a conectarse entre sí. Y si ejercitamos mucho, y lo deseamos mucho y muy fuerte, también es posible regenerar neuronas que murieron. Murieron quizás esa noche que salimos con nuestros amigos y regresamos a la madrugada, o que consumieron algún tipo de sustancia prohibida. Bueno, pero se puede llegar a regenerar las neuronas, se dice que no se pueden recrear, pero sí regenerar. ¿Gracias a qué? Gracias a células madre que se encuentran también en nuestro cerebro. Entonces, debido a este mágico proceso, entre 500 y 1000 neuronas, a medida que nosotros vayamos ejercitando el aprendizaje, se pueden regenerar gracias a células pluricelulares. Entonces, de esa manera nosotros podemos empezar a decir, volvimos al ruedo. Es como el cuerpo, ¿no? Cuando entrena. Cuando nos entrenamos para el verano, que ya está muy cerca y recién estamos empezando el gym, bueno, también pasa lo mismo con el cerebro. El cerebro es un músculo que se ejercita, que vive. Y justamente ahí es donde nosotros tenemos que aprender a cómo gestionar el error. ¿Por qué cómo gestionar el error? Porque vivimos en un mundo donde cuando nos equivocamos hay reacciones muy punitivas. La clásica, te dije que no lo hagas, si sabías que te estabas equivocando, ¿por qué lo hiciste? Y eso es del exterior. ¿Y qué pasa interiormente con nosotros? ¿Por qué a veces no nos animamos a hacer algo? ¿Por temor a equivocarnos? Pero ustedes piensen que en la vida vamos a tener mayor probabilidad de equivocarnos a la de ser exitosos. Cuando uno juega en un juego de cartas, en un juego de mesa, hay un solo ganador. El resto va a perder. Pasa siempre. Es algo que tenemos que asimilarlo. Pero así todo, no hay mayor error que no capitalizar el error, que no generar nuevos espacios de aprendizaje. Reconocer el error es lo principal que tenemos que hacer, saber que nos equivocamos. ¿Para qué? Para no volvernos a equivocar. Porque si siempre realizamos las mismas actividades y siempre llegamos al mismo resultado, hay algo y el resultado no es satisfactorio, seguramente que es algo que estamos errando, ¿no? Tomar posesión de ese error. Sí, yo me equivoqué, es mío. Clásico ejemplo, no, la computadora hizo tal cosa. La computadora no hace nada, es un objeto totalmente inanimado. Es uno el que hace clic, le da enter o teclea un comando. Entonces, es imposible que la computadora haya hecho algo. ¿Hizo algo? No, yo hice algo que ejecutó la computadora, ¿no? Y admitir ese error. Evaluar cuál va a ser el impacto y la gravedad del error. Hay errores que son incorregibles y podemos dañar, por ejemplo, una evidencia. Pero hay errores que podemos volver pasos atrás o subsanarlos. Entonces hay que admitir el error y tratar de, justamente, identificar cuál va a ser el impacto y cuál va a ser la gravedad dentro del activo que estemos gestionando. Por otro lado, comunicarse y colaborar con las partes relevantes. ¿Listo? Me equivoqué, hice esto, lo solucioné o tengo esta forma de solucionarlo. No hacer como cuando éramos chicos, de eliminar las pruebas debajo de la alfombra, en el patio del vecino, ¿sí? Desde chicos estamos acostumbrados a eliminar pruebas.
Entonces, tenemos que tratar de ser conscientes de que la mejor herramienta que tenemos en nuestras manos es comunicar este error. Decir nos equivocamos y se puede subsanar de tal o cual manera. Y por último, aprender del error. Aprender de ese error porque ese error nos va a hacer mejores. Si no aprendemos de los errores, vamos a seguir equivocándonos. ¿Y quién hace? Por lo general se va a equivocar. Como forenses, tendemos a pensar que no podemos equivocarnos. No, yo no me puedo equivocar porque soy forense. Y como soy forense, tiene que ser todo perfecto. Y cuando nos equivocamos, hacemos así, ¿eh? Hacemos así porque todo el mundo cuenta las ganadas, nadie le gusta contar las pérdidas. Por eso tenemos que convertir los errores en oportunidades. Así como esta criada, cuando quemó la leche, hizo el dulce de leche, nosotros también tenemos que aprender a convertir los errores en oportunidades. Oportunidades ya sean de crecimiento profesional, ya sea podemos haber descubierto también de alguna otra manera de no hacer las cosas, o también mediante diferentes tipos de pruebas de concepto o laboratorios, o equivocarnos adrede a veces también, para ver qué pasa. Es por eso que el analista forense va a ser aquella persona que está dotada de habilidades, aptitudes y una formación técnica sólida. Las habilidades, como dijimos, son innatas, pero no porque no haya nacido con ese don, no voy a poder ser un forense. Seguramente voy a poder adquirir ciertas habilidades, cierto conjunto de herramientas técnicas, capacitaciones. Tengamos el bolsillo del tamaño que tengamos, porque hay herramientas open source, como bien lo decía acá Emi. Así que también sería análisis forense para todos. Pero también el analista forense, la vida del analista forense tiende a ser muy solitaria. Porque soy yo y mi objeto de estudio. Es la computadora y yo. En vez de Platero y yo, es la computadora y yo. Es el dispositivo móvil y yo. Estamos tan enfrascados a veces en nuestras investigaciones que olvidamos algo que quizás es lo más importante y que nos trajo hasta el lugar donde estamos hoy, que es vivir en sociedad y compartir con otro ser humano estas experiencias. Pero compartir con otros seres humanos que tengan, ¿qué? Actitudes positivas. ¿Vieron que hoy se dice relaciones tóxicas, parejas tóxicas? También hay ambientes de trabajo tóxicos, donde está el señor, no se puede, no tengo, no hay. ¿No lo escucharon? Bueno, esas personas hay que tratar de identificarlas y tratar de convertirlas y darles un abrazo y decirles, ya está, ya pasó. A veces hay gente que necesita eso. Sensación de seguridad. Si yo trabajo con un colega, codo a codo, que yo sé que me va a respaldar, voy a estar seguro. Voy a trabajar en un ambiente que va a ser mucho más distendido. Y por último, la posibilidad de crecimiento. Tratar de que el lugar donde yo trabajo sea el semillero donde salgan grandes profesionales y que el día de mañana yo vea sentado en el auditorio a muchos que hayan trabajado conmigo y que hoy, como lo puedo ver incluso en el auditorio, mucha gente con la cual he trabajado de distintos ambientes han estado incluso compartiendo también escenario y se están desplegando en distintos lugares o en distintos ámbitos, se destacan en distintos ámbitos profesionales. Por eso que si en algún momento alguien les llega a decir que no pueden, díganle, ya van a ver, ¿sí? Sí pueden, todos podemos. Y piensen fuera de la caja, no se dejen encasillar. Este es quizás uno de los mayores problemas también que vamos a afrontar aquellas personas que trabajan dentro de instituciones que son muy rígidas. A veces cuando uno empieza a sacar el pie de la caja y empieza a salir, se da cuenta que hay un mundo afuera que es totalmente diferente al cual estábamos acostumbrados. Y siempre digo que no hay malas respuestas, a veces hay malas preguntas. La misma ISO IEC, la 27037, divide de hecho a los peritos en distintos roles, ¿no? El primer interviniente y el especialista. Y también nos dice que no debemos extralimitarnos de nuestras competencias. Hay veces en las cuales nos hacen preguntas que no tienen nada que ver con nuestra ciencia y debido a que están dentro del cuestionario que nos remiten como punto de pericia, solemos responderlas. A veces hay que también saber decir no puedo, no sé, no es de mi incumbencia.
Por eso, como les decía anteriormente, no permitan que nadie les diga que no pueden, y por favor traten de salir de la caja. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Antonio? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren ir al break? No, primero va a venir Martín Leguizamón y después vamos a esperar un poquito para el break, así y en el próximo disertante. Gracias. No, fuiste buenísimo.